¿Qué dicen? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Estoy hoy con el abogado Ignacio Spivakov del estudio Spivakov. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? Bien, por suerte, todo Bien, bien. me alegro, me alegro. De acá en más te voy a llamar Nacho. Les cuento, el estudio Spivakov, del cual Nacho es uno de los socios fundadores, desde su creación se especializa en el asesoramiento a emprendedores. Y lo que vamos a hablar hoy con Nacho tiene que ver justamente con eso, ¿no? Tiene que ver con los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, en este contexto que nos ha modificado la vida a todos y también claramente ha modificado la vida de las empresas, que es esta pandemia del coronavirus. Eh, Realmente es una situación que nos agarró a todos a contramano y que conforme avanza y también conforme nos damos cuenta de que va a llevar un rato regresar, o mejor dicho, comenzar esto que el gobierno de la Argentina y que en otros gobiernos de países también llaman una nueva normalidad, por así decirlo, va a llevar un tiempo llegar hasta ahí, pero mientras tanto nos hemos tenido que adaptar, nos estamos adaptando. De hecho, esta charla que podría tener con Nacho en cualquier otro contexto la estamos viendo de manera virtual, por ejemplo, pero otras cosas como el trabajo, y ni decir, ¿no? Del comercio, sobre todo el intercambio de bienes y servicios, se ha visto muy, muy afectado. Entonces, Nacho, la primera pregunta que te hago es, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué están haciendo los emprendedores? ¿Qué estás viendo que les falta? ¿Qué recursos tienen a favor o qué cosas tienen en contra en este momento de pandemia? Bueno, mira, sí, como dijiste vos en la introducción, la situación de los emprendedores, sobre todo de los micro y pequeñas empresas y las que están en creación, la situación es bastante difícil. Hay para dar un dato, más de 400.000 micro y pequeñas empresas quedaron casi inoperativas, que esto representa un poquito más del 50% del sector inoperativas por el tema de la situación epidemiológica y las repercusiones económicas que esto genera. La verdad que están sucediendo varias cosas. Una es que por ahí, esto es bastante particular porque en lo que es pequeñas y medianas empresas, la situación perjudica un poquito más a las medianas que a las pequeñas. Entonces, las pequeñas por ahí tienen, como digamos, los costos operativos son menores, por ahí en esa dinámica tienen mayor posibilidad de subsistir en estos meses que no hubo, digamos, actividad prácticamente. En el caso de las medianas, ya con más cargas de costos, es un poco más complicado. Hay algunas que están desistiendo de cualquier tipo de ayuda que pueda haber o que puedan tomar y abocándose a otras actividades o diagramando su futuro en base a otras cosas, desistiendo de lo que es su emprendimiento en sí, y otras, bueno, abocándose a las ayudas que el gobierno, que la FIP fue dándoles para poder subsistir. Y nada, buscar, digamos, las alternativas posibles para subsistir. Existen muchas a ver, ya esto sucede más cuando en las medianas, ¿no? Que hasta han alterado su negocio principal, empiezan con servicios nuevos, con venta de productos nuevos. Seguramente la gente lo vio y es muy clásico de pasar por ahí por lo que era antes o lo que es un restaurante que pasó a vender sus productos, aceites, gaseosas, al público, ¿no? Como para poder, aunque sea con la venta de esos productos, pagar los costos operativos de ese mes y ir subsistiendo mes a mes. Eso es prácticamente más o menos lo que está sucediendo hoy en día. Y bueno, la situación, a medida que pasa el tiempo, se termina siendo peor, claramente peor. Los datos son, esto es más o menos
con esto que te di de los números de las 400.000 más o menos medianas y pequeñas, micro y pequeñas y medianas empresas que han quedado inoperativas, es una pérdida aproximadamente de 100 millones diarios, que es lo que repercute en la economía en sí mismo, ¿no? Entonces es una situación realmente grave, grave. Y las soluciones, bueno, esto es un poco nuevo para todos y hay que ser creativos y bueno, desde la ayuda profesional a veces se complica y hay que ser, como te dije, creativos y ver de qué manera se puede ayudar al emprendedor para poder resurgir luego de que suceda toda esta cuestión, ¿no? Muy completa la respuesta. Coincido con vos, se ha visto un despliegue de creatividad, sobre todo en los comercios y en los emprendedores más pequeños. Eh, la tele, podés ver esto que decís, de restaurantes que se han volcado de lleno al takeaway. También es cierto que También, aquellos que son locadores, aquellos que alquilan locales, van a tener su capacidad muy reducida en esta nueva normalidad, lo que les va a dificultar muchísimo les va a dificultar muchísimo sus cálculos de costos, porque más de costos de ingresos, ¿no? Porque una fuente de ingresos es el tamaño del cubierto, por así decirlo, de un restaurante, yendo a lo gastronómico. sí, Hoy, de aquí en más, cuando vuelvan a abrir, ese número va a ser menor, sus costos fijos, y ni decir sus variables, porque quizás inclusive los variables están muy vinculados al nivel de actividad, pero los totalmente. fijos, que son el alquiler, las facturas de luz, de gas, de agua, de hecho, contaban comerciantes en televisión que la factura de luz eh, se mantuvo el importe respecto del mes anterior donde sí habían trabajado, con lo cual estamos hablando de costos fijos que hoy son muy altos. Y, y ni decir, si ya estamos diciendo que la situación de los pequeños es complicada, que decirlo, como vos señalabas, de los medianos, que están apalancados sobre las compras que deben haber hecho en el principio de año, porque además esta crisis impacta en el mes de marzo, cuando ya las empresas están arrancando con los primeros pasos de la planificación del año. Con lo Totalmente. cual, las primeras compras o las primeras inversiones hoy podrían ser un costo hundido, Sí, 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 sí. y algo completamente irrecuperable, de modo que están conviviendo con una estructura de costos hundidos y también intentando adaptarse a esta nueva situación. Totalmente. Entonces Sí, vemos a grandes como Quilmes haciendo alcohol en gel, que lógicamente han hecho una reconversión de su materia prima, totalmente. pero también vemos a chiquitos sobre todo el rubro de la indumentaria, que se ha volcado, obviamente, a fabricar barbijos, a agregar estilo, el hecho de que los barbijos sean de un uso no permanente permite tener que buscar variedad, de tener más de uno, que va a servir un poquito, pero no sé si del todo. La siguiente pregunta, Nacho, vamos a Dale. apuntar a lo que es la asistencia que está haciendo el gobierno en este momento. ¿Por qué te digo? Eh, tengo conocidos que de repente vieron en su cuenta corriente o en su caja de ahorro eh, que les depositaron de ANSES. Confirmando después, unos días después, resulta que era el 50% de su salario que lo había depositado el gobierno. Con lo cual, eh, cuento corto, esa empresa pidió ayuda al gobierno para pagar sus sueldos. Totalmente. Entonces, ¿con qué herramientas están contando las empresas para poder, de alguna manera, afrontar esta situación y que los empleados no pierdan el trabajo? Bueno, se dictó un programa por intermedio de la FIP, que es el programa de asistencia de emergencias al trabajo y a la producción. Este programa, como decís vos, uno de los elementos que contempla es el pago del 50% del sueldo neto de los trabajadores de las empresas que se acogen a este programa. Eh, por supuesto que tiene también otros beneficios, es la reducción del pago de los patronales, la reducción de incluso el cambio de fechas de vencimientos de pago de AFIP, de planes de pagos de AFIP,
también incluye este programa créditos sin interés para las empresas, ¿no? Y para aquellas que producen. Por supuesto que, bueno, el sistema integrado previsional también con reducciones en los pagos o con cambios en los vencimientos de los pagos, digamos, es un programa bastante amplio bueno, que más o menos en todos los países en donde se tomaron medidas de aislamiento obligatorio del estilo de Argentina, son medidas que se tomaron en varios países. En algunos países el porcentaje en el que el Estado se hace cargo del sueldo es mayor, otros menor. Bueno, acá como dijiste vos, es un 50% del salario neto de los trabajadores. Para poder, digamos, obviamente incluirse en este programa, las empresas tienen que ser empresas que lógicamente tengan todo en blanco, como se dice vulgarmente, que estén registradas como es debido, que sus empleados estén en blanco, estén registrados, que se les pague a través de los medios obligatorios de pago para este tipo de cuestiones, que hayan afrontado, que estén afrontando, digamos, los pagos correspondientes. A su vez, digamos, no tienen que ser empresas que se dediquen a rubros que estén, que no estén, que digamos, que sean esenciales y que por lo tanto estén operando normalmente. Es un poco un programa que es bastante completo, pero que por supuesto que si la actividad de una empresa es nula, lo ayuda mucho, pero no es que con acogerse al programa va a poder subsistir si esto continúa por mucho más tiempo, digamos. Es una buena ayuda, pero por supuesto que también la circunstancia opera un poco en contra de cualquier ayuda posible en estos casos, ¿no? Eh, Básicamente es esa la ayuda que tienen los emprendedores, las pequeñas, las medianas y también las grandes empresas, lógicamente, que se pueden acoger a este programa. Es más o menos lo que tienen en estos momentos, es lo que hay. Y sí, como vos dijiste, hay casi una adhesión en relación a los pequeños y medianos empresas, hay casi una adhesión de 200.000 pymes que se han acogido a este programa. Estamos hablando de que en Argentina debe haber, no tengo el número exacto, pero no más de 700.000, 800.000, así que es un porcentaje bastante alto, 200.000 acogidas a este plan. Que esto, a ver, esto se genera por muchas cuestiones, ¿no? Lo que fundamentalmente hizo que se creara este plan, más allá de que es una cuestión lógica que sin una ayuda podría generar un desastre económico, también la caída de los procesos de pago, ¿no? Todo el tema de los cheques rechazados que hubo, el pago a proveedores está siendo imposible para las empresas, son todas cosas que obligaron un poco a que se tomen estas medidas, ¿no? Eh, es, la verdad, el porcentaje de aumento de cheques rechazados en el mes de abril, en mayo todavía no lo tenemos porque lo estamos transcurriendo, pero en el mes de abril fue de casi 700% con relación a febrero. O sea, 700% de más cheques rechazados, y no solo la cantidad de cheques rechazados aumentó, sino que a las empresas en las cuales se les rechazó los cheques aumentaron, ¿entendés? Entonces, toda esta cuestión que genera una incertidumbre muy grande, por más ayuda que exista a través del programa que te comenté anteriormente, a veces no sirve porque no solo hay pago a empleados, como que el programa está enfocado un poco, como lo dice el título, a la subsistencia y a que siga el empresario manteniendo a sus empleados y siga produciendo. Pero por supuesto que hay un montón de cuestiones que el programa no las incluye, tal vez porque es algo donde tampoco puede haber, no se han creado los medios todavía para que exista esa ayuda, pero no solo con este programa puede subsistir una empresa hoy en día, de continuar con esta circunstancia, ¿no? Con esta situación. Coincido de que los estados, no solamente el argentino, ¿no? Esto está pasando en todo el mundo. De hecho, Chile ayer pidió
una línea de crédito flexible al FMI por 23.000 millones de dólares, lo cual hasta hace un tiempo habría sonado extraño, porque es un país que sabía tener sus cuentas mejor ordenadas, pero claramente esta situación a los estados, y hablemos de los estados porque son los que organizan, ¿no? El orden jurídico en el territorio, que son responsables, ¿verdad? Y no todos los países, acá me voy un poco a lo macro, A lo macro, sí. no todos los países son Estados Unidos o China que tienen el poder de emitir y saber que pueden emitir tranquilos, ¿no? Porque cada vez que Estados Unidos emite, sabe que hay todos los países, todo el resto de los países del mundo y de los inversores privados también, están desesperados por tomar esos dólares que el Estado emite. Porque eso hoy, y desde el año 70, es el respaldo del sistema económico. China está haciendo algo parecido con su moneda también. Y sí, claramente hay un mundo entre vamos a decir, la calidad y la cantidad de la asistencia que están haciendo los estados para contener el tejido social, que creo que es uno de los grandes peligros de esto que está pasando. Entonces, en el caso de China, además de permitirle a las empresas eximirse de los pagos de los fondos de pensión, también de otros pagos de impuestos, pero también se pueden ver que ha habido reducción del IVA en los consumos, todas medidas apuntadas a que la gente tenga mucho dinero en el bolsillo. Sí. Claramente. Entonces, el consumo en este momento está siendo, o se está buscando que sea el motor que permita que de alguna forma u otra se mantenga la estructura. Pero lo que decíamos al principio de la charla, Nacho, es que esta situación, este contexto, claramente nos está llevando a cambios, con lo cual va a ser muy difícil recrear lo que estaba pasando antes de las cuarentenas en los distintos países, pero porque en esta cuarentena también estamos empezando a incorporar nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer que claramente van a impactar en nuestros consumos. Entonces, el barbijo va a ser, o el tapaboca, o como más les guste llamarlo, va a ser una pieza más de la indumentaria de todos los días, con lo cual ya eso va a ser, creo que, va a ser un infaltable en la oferta de cualquier comercio que se dedique a la ropa. Totalmente, totalmente. Así que, así que Nacho, hablemos un poco de eso, porque lo que yo intuyo y que ya se empieza a ver en distintas áreas, es que estos cambios tecnológicos no tienen, por así decirlo, desde el marco legal, no tienen una contraparte. Entonces, se están tomando decisiones, pero no hay una ley que contemple, que proteja o que limite también. No, no, la verdad que no específica para este tipo de circunstancias, porque como te dije antes, es una circunstancia muy especial y que no tiene precedentes, por lo menos en estos tiempos. Sí en tiempos antiguos, pero no ahora. Entonces, es verdad que no hay una ley que prevea estas situaciones. Lo que sí se tiene es la posibilidad de tomar ciertas medidas a través de, bueno, que conocido por todos, aunque sea en Argentina, de los decretos de necesidad de urgencia, que si bien después pasan por el Congreso, son el medio que tiene el Poder Ejecutivo para tomar las medidas necesarias para ir como tapando agujeros, ¿no? Porque no hay otra cosa para hacer que tapar agujeros. Sobre todo en un país como el nuestro que la economía ya venía tambaleante de hace bastante y esto no hace más digamos, hundir más y perjudicar un poco más de lo que ya estaba. Entonces, la verdad que la solución definitiva a esta situación va a venir cuando se regularice un poco toda la situación y haya más tiempo para pensar y establecer un mecanismo para justamente que las cosas vuelvan a su punto anterior y pueda seguirse todo
como venía siendo antes de que suceda esto. Pero esto va, sí, no va a haber otra posibilidad que ir, por lo menos en Argentina, que taparse agujeros e ir solucionando pequeñas cosas para luego, cuando haya ya una visión más general de lo que pasó, poder solucionarlo con los medios legales que se puedan crear para esto, ¿no? Pero más que tapar agujeros, ahora yo no creo que haya mucha posibilidad de que se establezcan leyes para determinar determinadas cuestiones que vuelvan y que vuelva al engranaje normal de la economía, digamos. Esto es algo, porque no se sabe a qué va a disparar todo esto, no se sabe a qué es lo que va, en definitiva, a terminar, cuál es el punto final, cuál es el punto más bajo de caída de la economía, cuál es el repunte. Eso se va a saber cuando termine o cuando haya una curva pronunciada de alguna de estas dos cuestiones. Por eso es muy complejo legislar ahora para poder resolverlo esto a futuro. Yo creo que va a tener que pasar, se van a tener que tapar agujeros como se está haciendo ahora, para después poder analizar la situación y establecer las medidas necesarias. Pero no creo que haya alguna otra cuestión para hacer ahora. Cierto es, Nacho, que estos cambios están trayendo situaciones que hasta hace poco eran impensadas. Mm. Y también es cierto de que no tenemos ni idea de cómo va a seguir. Algunos medios, por lo menos, ya no tanto ahora, creo que fue un tema que salió de discusión, pero era la disposición de certificados de salud, para llamarlo de alguna forma, que serían como nuestro permiso, ¿no? O nuestra autorización para poder Circular. circular, obrar, ¿no? Sí, sí, sí. Hacer un trámite, ir al trabajo. Una medida que, más allá de su fin, ¿no? Que es el de procurar que la gente que esté en la calle no sea un riesgo sanitario, al mismo tiempo se empezó a criticar que no se podía determinar con certezas quién está completamente sano o quién puede o no puede difundir el virus. Del mismo modo también se empieza a hablar de que no estaríamos dando un trato igualitario porque ese certificado podría significar una exclusividad y esa exclusividad sería, por así decirlo, perjudicial para otras personas que se quedarían afuera. Estaríamos hablando de un sistema donde se potenciaría la desigualdad, la exclusión. La verdad es que un debate muy filosófico que, como vos decís, todavía la verdad no sabemos qué va a pasar. Es como que un poco nos estamos preocupando de más por el tema. Pero a ver, una de las formas para, por así decirlo, trascender ese dilema ha sido el teletrabajo. Porque es una solución que le permite a todos trabajar desde su casa, Totalmente. pero eso no implica que el hecho de que vos trabajes desde tu casa, en el caso no de los trabajadores independientes, sino de aquellos que son trabajadores registrados, eso no implica que la empresa, o sea, se quede de manos abiertas mientras la persona trabaja en su casa. Entonces, me han comentado, conozco casos de empresas que se están ocupando de que tengas una buena silla para trabajar en la computadora, porque claro, o sea, si a vos te agarran una cervicalgia, la RT interpreta eso como un accidente de trabajo, por ejemplo. Sí, sí, o sea, empezar un poco lo que decís vos, las empresas se van a empezar a preocupar por la seguridad e higiene del propio hogar del trabajador, porque en definitiva, si le sucede algo como decís vos, dentro de su horario en que está haciendo teletrabajo, es algo en lo cual tendría que responder. Sí, claro, eso está pasando. Sí, 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 sí. Así que, claramente, de vuelta, están pasando un montón de cosas y de a poquito los distintos actores van actuando en consecuencia, pero todavía, la verdad, no hay certezas. Estamos todo el tiempo en una especie de incertidumbre, encerrados en una nube, pero la prioridad, por todas estas cosas que vemos, es la de cuidar los empleos. Eso claramente
el caso que señalábamos de China, yo creo que es fundamental porque aparte fue algo expresado por las autoridades del gobierno de China. Que acá entramos también en otro debate interesante, que es el siguiente. Así como se hablaba de esta grieta entre salud y economía, que no puede haber, si vamos por la salud, nos olvidamos de la economía. Ahora, yo creo que la continuación de este debate va a ser, ¿qué importa más? ¿El crecimiento económico o la tasa de empleo? Claro, claro. Eh, Puede ir de la mano el crecimiento económico con que suba la tasa de empleo de un país teniendo en cuenta las circunstancias. Eso es una cosa claro, que se va a tener que evaluar, porque todo indicaría que a partir de esta pandemia, las empresas buscarían, digamos, soluciones para su producción en las que no se incluya al ser humano como tal, sino un poco que, digamos, que ciertas partes del proceso de producción estén hechos por máquinas o estén hechos automatizados, que no, digamos, que no esté incluido la persona en sí misma para hacerlo, y con eso, digamos, disminuir un poco el costo laboral, que es lo que un poco las empresas ven que está costando mucho cubrir. No sé si me entendiste el razonamiento. sí, Es una buena pregunta la que haces vos, en definitiva, porque es algo que puede suceder y que a la vista de lo que termina sucediendo siempre con algunas circunstancias que hacen que las empresas obtengan menor producción, suele suceder que digamos, se corte por el hilo la parte más fina del hilo, como se dice habitualmente, y bueno, en estas circunstancias creo que la parte más fina va a ser eso, de un poco automatizar ciertas partes del proceso de producción, y en donde como decís vos, puede estar incluido la disminución en la tasa de empleo por esta automatización de los medios, ¿no? el tema de la automatización, que también es uno de, pienso yo, de los avances tecnológicos que venían dentro de la curva de adaptación todavía lejos, pero que se adelantaron muchísimo, dada la urgencia. Se empieza a hablar de nuevo de que, bueno, los robots pueden trabajar las 24 horas, de que su ritmo es uniforme, con lo cual permite inclusive tener cálculos de productividad más precisos. Pero en una sociedad donde están todos desempleados y no hay nadie consumiendo, no sé dónde van a colocar ese producto. Entonces, Totalmente. el debate de la robotización, de la inteligencia artificial también fue acompañado de el debate de si vamos por un ingreso universal básico, como una forma de decir, bueno, este modelo económico, donde va a haber un auge de la robotización y de la inteligencia artificial, va a trabajar con el ingreso básico universal como una política, como una medida de compensación. Entonces, por un lado decimos, bien, revolución tecnológica, pero al mismo tiempo estamos dando por sentado de que va a haber una enorme masa de personas en edad activa que se van a caer del sistema y el ingreso básico universal es la red que, que contendría de alguna forma, que mantendría el tejido social más o menos de la forma que está ahora. Yo creo que ahí va a haber un debate más profundo. No sé si está en nuestra naturaleza eh, poder vivir tranquilos con esa contención sin tener logros personales. Y creo que es ahí donde se mete el emprendedorismo. Totalmente. Es ahí donde se mete el emprendedorismo. Si vos te fijas un poco lo que ha sido esta situación, el año pasado había críticas durísimas con las empresas que hacían delivery, como Rappi, Globo, Pedido Ya. Se hablaba de precariedad laboral y etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue gracias a esas personas que muchas otras personas, especialmente la población de riesgo que no puede salir de la casa, que lograron poder comprar aquellas cosas que les faltaban, ¿no? Totalmente. Y esas personas que deciden subirse a una moto, que deciden ponerse el trajecito,
tienen espíritu emprendedor. Porque se podrían haber quedado en la casa, podrían haber buscado otro tipo de ayuda, o lo mismo quien se sube a un Uber, que también están cumpliendo una función interesante. De hecho, Uber, una de sus promociones es cobrar la mitad del precio a los profesionales de la salud para que puedan trasladarse seguros en auto. O sea, es como que el sistema pareciera siempre tener una solución para las cosas, una solución que en mi función es una solución muy, muy economista, que se ve bien en los números, pero que no tiene ninguna relación con la realidad. Lo expreso abiertamente. Yo soy lector de Nassim Taleb. Taleb es un tipo que le pega muy duro a la academia. Dice que los académicos son gente muy erudita, pero que tienen muy poco roce con la realidad, y es un peligro que esas personas estén tomando decisiones por el conjunto. Por suerte, perdón por la ideología, esto lo digo No, no, con está bien, está bien. es lo que yo creo, ¿no? Y lo que veo que cada vez más personas comparten, y cuanto más hablo, más veo que lo tenemos en común. Pero todo el tiempo a ese sistema le están bombardeando de afuera, la realidad le va pegando a ese sistema y le va mostrando que las cosas son de otra forma. Entonces aparece la iniciativa humana, y aparece todo el tiempo la iniciativa humana. Pero a veces me da la sensación que de los estados no se acompaña esa iniciativa. O sea, ya te doy el espacio para hablar y digo una cosita más antes. Los estados siguen decidiendo para los grandes jugadores, pero no deciden para la gente de a pie, no deciden para el emprendedor. No, totalmente. Eh, Sobre todo en Argentina, yo por ahí te puedo hablar un poco más de lo que es Argentina. En Argentina, el sistema fundamentalmente está armado para los grandes jugadores, como lo llamas vos. El emprendedor, el que recién arranca, el que quiere implementar su creatividad, siempre se ve con millones de dificultades. Argentina es un país muy burocrático para, para arrancar emprendimientos, si te querés adecuar a lo que la ley te exige y a lo que más allá de que a lo largo de estos últimos años se intentó flexibilizar un poco el acceso a digamos, el crear una empresa, el- se flexibilizó un montón, sigue siendo un país con un montón de dificultades para promover eh, la capacidad individual de las personas en pos de la creación de un emprendimiento. Sigue siendo un país muy, muy difícil. A las claras te das que no es las nuevas ideas que surgen en el mundo, sobre todo con respecto a cuestiones de inteligencia artificial, a cuestiones bueno, nada, como Uber, todas esas cuestiones nuevas que no surgen en Argentina nada, digamos, similar ni nada novedoso, y sí por ahí argentinos en el mundo que terminan encontrando en otros países el medio como para poder su creatividad ponerla digamos, poder cumplir con su creatividad y hacerla efectiva mediante un proyecto que en Argentina hubiese sido imposible, ¿viste? Entonces, claramente es algo que acá en Argentina se tiene que mejorar y, y nada, generar los espacios. Es una buena, digamos, salida porque va a haber mucha gente que va a quedar con la expectativa de resurgir. Y por ahí la manera para resurgir es pensando su propio negocio. Yo creo que el Estado tiene que estar a la altura para generar el marco para sostener a esto, que ahora no lo está, que ahora no está, poder estarlo para sostener a estas personas que tengan las ganas de emprender sus propios negocios y que incluso pueden ser creativos y que incluso a futuro les pueden dar mucho al país, ¿no? Si acá tuviésemos más empresas como Mercado Libre, por ejemplo, eh, nada, el país sería otro. No estoy hablando específicamente como modelo de empresa en sí mismo, sino del estilo de empresa de Mercado Libre, sería un país muchísimo más productivo. Pero bueno, es difícil porque acá no están dadas los medios
ni la estructura ni el sistema para generar el incentivo en las personas creativas a que digamos, impongan sus ideas en proyectos, ¿no? Sí, respecto a empresas como Mercado Libre, que son además el blanco. Para, ¿sesión de fotos? Acá. Bueno, respecto al Mercado Libre, que son empresas que yo creo que es la empresa blanco favorito del inversor argentino que logra colocar sus ahorros en algún broker internacional. A todo el mundo le interesa tener acciones de Mercado Libre. Es una empresa que ha crecido un montonazo. Impresionante el crecimiento que ha logrado sobre todo en estos últimos 10 años. Y que también, ¿no? Así como Uber, como Rappi, como Globo, fue blanco de durísimas críticas por el tema de los salarios o por la búsqueda supuesta de beneficios y demás, ¿no? Pero creo que nos olvidamos de lo interesante, que es que si hubiera más empresas como Mercado Libre, siempre eso mejora la competencia, habría también quizás salarios más interesantes, habría más posibilidades de desarrollo. Hoy Mercado Libre, Accenture, Globant son la meca para los estudiantes o de carreras de administración, de economía o de sistemas, pues son las únicas empresas que tienen estructura pensada para los jóvenes. Totalmente. Acá entro un poco en el tema de los jóvenes, porque los que nos van a estar escuchando tienen más o menos nuestra edad, son personas recibidas o que están por recibirse. Y es difícil pensar hoy en una carrera laboral, es difícil pensarla en dónde. Y estos rubros, sobre todo los rubros de tecnología de la información, acá en Argentina, son pocas las empresas, hay mucha demanda, esa demanda eleva los sueldos muchísimo y permite que haya mucha competencia por esa oferta reducida que hay, por esa oferta bueno, perdón, me justo. Sí. Esta poca cantidad de jugadores en el mercado hace que la demanda de empleo sea mucha, pero hay pocos empleos disponibles. Si hubiera más empresas y también se fomentara la construcción de estos perfiles, se mejorarían las cosas. Entonces es como que estamos criticando algo, pero la verdad es una crítica a las consecuencias, no estamos abundando las causas. Entonces, vemos que muchos jóvenes o caen en estas empresas, entras a LinkedIn, todos están trabajando en algún proyecto de Accenture o demás, porque también estamos viviendo todavía una era de tercerización, donde los salarios en Argentina, cuanto más se devalúa, son más atractivos para empresas de afuera. Claramente. Tenemos puestos de empresas que tercerizan y tenemos consultorías, donde los chicos trabajan y no pueden llegar mucho más lejos, donde son carreras que se quedan truncadas y tienen que buscar salir a otro lugar. O sea, hay muchas cuestiones, muchísimas cuestiones que están operando y al mismo tiempo tenemos a los chicos que deciden salirse de eso porque ven que todo el tiempo hay un techo encima de ellos, que no pueden crecer y buscan emprender. Entonces, esa búsqueda de emprendimiento, digamos, tenemos algunos datos concretos. Vos hablabas de 700.000, 80.000 pymes. Las pymes son la mayor empleadora del país. Son la mayor empleadora del país. Totalmente. Pero al mismo tiempo, los emprendimientos tienen una muy poca tasa de sobrevida. Una muy poca tasa de sobrevida. Y hay como, por así decirlo, dos causas siempre que llevan a la caída de un emprendimiento. Una tiene que ver con una falla en la idea que estaban buscando, en la propuesta de valor. Y la otra claramente con un desconocimiento del marco en el que operan. Completamente de acuerdo. Nacho, una antigua jefa, abogada, me dijo una vez que el derecho era una carrera para la vida, no solamente para el trabajo. Porque quien conoce el marco jurídico de su país sabe cómo manejarse. Así de simple. Entonces, Nacho,
te hago una pregunta relacionada con tu profesión. Dale. Eh, o sea, en tu rol de abogado, ¿qué sentís que le puede ofrecer un abogado a los emprendedores en este momento? Y es muy importante, es muy importante. A ver, la verdad que obviamente todo depende siempre de la posibilidad de cada emprendedor, la posibilidad que tenga de cada emprendedor. Pero tener siempre la asistencia de un abogado a mí me parece fundamental. Fundamental porque a veces desde el asesoramiento legal uno toma los caminos largos que en definitiva, o largos o cortos, dependiendo, pero digo, que en definitiva terminan ahorrando mucho más de lo que es el honorario en sí mismo del abogado. Por ahí a veces el emprendedor piensa mucho, bueno, esto lo puedo hacer yo, porque la verdad que hay un montón de cosas que incluso no es un requisito esencial tener un abogado para realizar un emprendimiento. No, no lo es. Pero digo, sí a futuro te ahorra mucho y te establece el negocio de una manera más por ahí constante, una manera más, digamos, sencilla para la operatividad posterior. Me parece que desde ese punto de vista, si bien, como te digo, no es un requisito esencial tener un abogado para aprender, es algo que te da un plus fundamental que termina siendo a posteriori una, digamos, una ventaja con respecto a otros emprendimientos. Eso claramente me parece así. Eh, ¿Cómo llegaste a la abogacía? ¿Cómo llegaste a la abogacía? ¿Qué fue, qué fue lo que te gustó de tu profesión? Y cómo te ves en el futuro? No, bueno, elegí la abogacía porque me gusta leer, me gustaba leer, me gusta la historia, me gustaba saber un poco sobre cuestiones, digamos, sobre las cuestiones legales de las cosas en su momento, entonces supuse que iba a ser algo interesante para estudiar. Después no pensé mucho cuando estudié sobre el ejercicio, digamos, no es algo que pensaba cuando elegí, ¿no? Cuando elegí no es que pensaba en el ejercicio de la abogacía, sino que pensaba más en lo que iba a ser la carrera en sí misma. Y la verdad que bueno, después uno se mete tanto en el tema que termina siendo algo como natural. Pero la elección partió de fundamentalmente eso, de los gustos que tenía en ese momento. Nacho, te pregunto, siguiendo, ¿no?, con el tema de la profesión, Sí. eh, ¿te gustan las series que tratan sobre derecho? ¿Ves que son, en cierto punto, eh, que tienen vínculo con la realidad o es más fantasía? Eh, no soy fanático específicamente de las series, o sea, no es que elijo una serie porque hablan de algún tema que tiene que ver con los abogados, pero cuando las veo no me molestan para nada. Y hay un mix, ¿no? Hay algunas bueno, que sí, que son ajustadas a la realidad y otras que, por supuesto, que se les pone un poquito se las decora un poquito para que sean un poquito más entretenidas, supongo que para el público. Sí me gusta por ahí, me gusta, leí bastante en su momento a John Grisham, que generalmente es una lectura muy sencilla y siempre él es abogado y siempre habla de temas relacionados. Y esas historias, esos libros me gustaron mucho, la verdad. Son muy pasatistas, pero siempre me entretuvo bastante. Ahora hace mucho que no leo nada de eso, pero sí, en su momento leía bastante eso. Coincido con Grisham. En mi caso personal, en uno de mis viajes de vacaciones, mi tía me castigó, me hizo ver todas las noches clásicos de cine. Hacía frío, por eso las noches las pasábamos en casa. Sí. Me hizo ver mucho cine clásico y entre las películas de cine clásico me hizo ver películas de John Grisham, argumentando que era un tipo que sabía de derecho y lo que escribía eh, tenía, Estaba tenía- estaba, adecuado. estaba alineado con la realidad de lo que es la justicia
en Estados Unidos. Sí. Y bueno, así como la ciencia ficción es escrita por científicos, está bueno que esta literatura, o tanto en formato de video como en formato de libro, también esté escrita por esos profesionales. Entonces, la verdad que sí, es un disfrute. Bueno, hay otros casos así, o sea, House of Cards, la versión original, fue escrita por un parlamentario británico, que luego también forma parte de lo que es la producción de la serie americana, con lo cual eso, ¿no? Esta especie de congruencia entre una ficción que trata sobre el tema y que atrás hay gente que sabe del tema. Entonces, está bueno a ver, yo particularmente me divierto mucho con Billions y con este fiscal general que junto con la SEC y el FBI está todo el tiempo oliéndole a Sí, sí. a los inversores que siempre están ahí buscando torcer la ley, ¿no? Pero que también pinta la profesión, ¿no? Como una profesión muy excitante y que te obliga a saber absolutamente de todo, A lo estar cual actualizado. confirma la tesis de mi ex jefa, que comentaba que era una carrera para la vida y que te obliga a estar en contacto con todo, a tener como una mirada muy global de las cosas, porque Totalmente, se te pueden escapar aspectos. Nacho, totalmente. la última, para ir cerrando. Hablamos del emprendedorismo, hablamos del derecho, y vos sos un emprendedor en el derecho, porque decidiste tener tu propio estudio. O Sí. sea, ¿qué te llevó a tener tu estudio? Y cómo se siente ser tu propio jefe, verdaderamente, ¿no? Porque hoy se jode mucho con lo del mensajito en el Instagram, lo de, che, querés ser tu propio jefe y cosas así. Eh, que son generalmente esquemas más piramidales, pero no. Esto es tu emprendimiento, vos tenés responsabilidades bajo tuyo, le pusiste tu nombre al estudio. ¿Cuáles son tus sensaciones de emprender? Bueno, a mí o sea, me parece que la mejor forma para ejercer la abogacía es ejercer, o sea, el mejor progreso para un abogado es tener su propio estudio o por lo menos llevar sus propios casos. Entonces, como que siempre fue un objetivo para mí. La verdad que, bueno, lo pude cumplir. Sí, en Argentina es costoso, sobre todo encontrar la cantidad, digamos, de clientes suficientes como para poder subsistir es algo que siempre termina pesando, pero bueno, en cuanto a ser tu propio jefe, es algo que se aprende y bueno, que uno no lo piensa en su momento, sí en cuanto al manejo de los tiempos y al manejo de esas cuestiones, pero también en lo que es la abogacía, uno tiene la cantidad de jefes que tiene de clientes. O sea, sí es la forma en que me gusta trabajar a mí, ¿no? O sea, la verdad, cumplir con el cliente me parece una prioridad. Entonces, un poco que cuando uno trabaja en relación de dependencia y el jefe le pide algo, como que es algo que lo altera y que le corta no sé, su pequeña libertad para hacer otra cosa. Acá es un poco lo mismo, ¿no? Cuando un cliente viene y te pide una cosa, eh, uno enseguida trata de acaparar la atención para poder solucionarle los problemas. Así que en ese sentido, más allá de los tiempos y las cuestiones lógicas, uno como que tiene la cantidad de jefes que tiene de clientes. O sea, todos los clientes son un poco tus jefes. Bueno, entonces desactivamos esa gran frase de ser tu propio jefe. Está bien, el cliente es el jefe. Eso es el buen marketing, es el marketing orientado a soluciones y que no se enamora del producto. Uno se tiene que enamorar de dar soluciones. Es la única forma de sostenerse en el tiempo. Totalmente. Además está decir que te agradezco porque el estudio Spivakov es el main sponsor de este proyecto que estoy llevando a cabo. Así que súper, súper contento de poder hablar con vos además. Que sos la figurita difícil, por así decirlo. Sos la figurita difícil, pero acá te No, no, tengo. sí. No estoy muy metido en las redes sociales realmente.
ahí hay otro mago que está atrás de Sí, las redes sociales, haciendo un gran trabajo, el sí, Colo López Correa. sí. Nacho, para cerrar ya, eh, te pido un mensaje para los emprendedores, porque son quienes hoy eh, la están peleando con todo, ¿no? Porque de las muchas cosas que se hablaban, de estas medidas que tomó el Estado para contener el tejido social, para que no se pierdan los empleos, un poco se olvidaron de los profesionales independientes, se olvidaron de los autónomos y de los emprendedores, de los más chiquitos, o sea, de los más chiquitos. Los más chiquitos, sí. Un mensaje para esos. Bueno, que traten de acogerse a todas digamos, la asistencia que haya del Estado como para poder subsistir, porque para mí, y lo que es mi experiencia, lo más importante de un proyecto, de un emprendimiento, es la capacidad, digamos, de mantenerse en el tiempo hasta obtener el resultado. Entonces, si uno puede subsistir a esta situación que es atípica, acogiéndose a los programas del Estado, pidiendo subsidios, sacando los créditos, eh, y puede pasar por esta tormenta, también tiene más chances de obtener resultados a futuros, aunque obviamente es difícil, ¿no? Muy bien, Nacho. Entonces, resumiendo, a luchar por esa supervivencia y a esperar. Y a esperar, porque además esta situación todavía no terminó de cambiar. Estamos en el To- medio de una transición. Totalmente, Y totalmente. conforme pasan las semanas, parece este almanaque donde dicen, bueno, junio no puede ser peor y aparecen los mutantes ahí llevándose puesto todo. No, no, Totalmente. no creemos que vaya a ser así, pero si nos vamos hacia el tiempo, ya los inversores hablan de una segunda ola en noviembre, sobre todo en el hemisferio norte, con la llegada del invierno. Eso va a traer consecuencias a nivel macro y seguramente nosotros acá en Argentina también estemos entrando de nuevo en una fase de control, con lo cual estudiar el mercado, estudiar esos cambios y dentro de lo posible dar respuestas, pero como decís vos, aguantar todo lo que sea posible. Totalmente. Muchísimas gracias Nacho por tu tiempo, espero que lo hayas A vos. disfrutado. Sí, totalmente, me encantó. Bueno, gracias. Y Nos vemos. gracias a todos los que nos escucharon. Un abrazo grande. Chao, chao.